Tengo más de un mes de estar pensando hacer este video, ¿no? Hoy me decidí, acabo de terminar de editarlo y lo quiero compartir con todos ustedes. Esto es un video muy personal, un video que espero no lo tomen a mal, pero con él quiero ayudarle a otros como yo a superar la obesidad. Tengo un comunicado que hacerles. Hace más de un mes que estoy pensando en hacer algo que realmente sí me da mucha vergüenza, porque es exponerme a mí ante la cámara y ante todos ustedes, pero decidí hacerlo. Mi canal de YouTube siempre ha sido, mi idea siempre ha sido ser un canal de viaje, porque cuando pase un poco esto del COVID yo me voy a ir de viaje en la Michu, en la van que me heredó mi papá. Voy a viajar por todo Costa Rica. Después quiero irme hacia el norte o hacia el sur, no lo he decidido, pero hace más de un mes vengo pensando que necesito motivarme a mí mismo y necesito hacer algo drástico para que no pierda mi concentración en lo que voy a hacer, que es en perder peso y seguir una vida más saludable. Voy a empezar a hacer videos de mi pérdida de peso, de la dieta que estoy haciendo, del poco ejercicio que hago, porque por orden médica de mi hermana hermosa Rebeca, que es doctora, me dijo que yo todavía no puedo hacer dieta, no puedo hacer ejercicio porque el sobrepeso sobrecargaría mi corazón y pues me podría dar un infarto. Ahorita estoy en más de 200 kilos. No tengo una báscula romana para pesarme, porque no hay básculas ni romanas que pasen más de 180 kilos o 200 kilos. Comerciales no conozco ninguna. Si alguien tiene alguna y me la quiera prestar para medirme, tomar mi peso, necesito esa motivación de saber cuánto voy perdiendo.
tengo más de mes y medio de estar haciendo dieta y realmente sí he bajado. Ya noto que mis camisas me quedan más flojas, las rodillas no me están doliendo tanto. eh, Mi lesión, para los que no saben, yo hace casi 5 años, ahora este enero cumplo 5 años de haberme quebrado el pie izquierdo en 4 partes: tobillo, eh, peroné arriba, peroné abajo, el dedo pequeño me lo quebré. Todas estas quebraduras ya soldaron, pero ahora necesito bajar de peso y vamos a ver si con esta motivación y con la ayuda de todos ustedes lo logro. Por cierto, ya casi cumplo 5 o 6 meses de haber dejado de fumar, y eso es un logro importantísimo, dedicado a mis padres, en especial a mi papá. Bueno, les voy a enseñar unas fotos a continuación de mi estado el 9 del 2020, y espero, por favor, el menos bullying posible. Se los agradezco a todos de antemano por el apoyo, y de ahí a ir para adelante. Bueno, gente, ya vieron el estado deplorable que me encuentro, y ahora nada más voy a comentarles un poco por qué llegué a ese estado. Yo siempre he sido gordo, no hay ningún secreto en eso, y los que me han conocido toda una vida saben que siempre he sido pesado, pero nunca tanto como esta vez. Hace más de 10 años, no, 10 años, yo me divorcié. En ese divorcio yo perdí a alguien muy importante en mi vida. Una niña que no era de mi sangre, pero yo la vi desde brazos. Y ahí empezó mi camino de autodestrucción. Me refugié en el alcohol, me refugié en la comida. Y por cosas de la vida, también me fui para la frontera, a Paso Canoas, frontera de Costa Rica con Panamá, a ayudarle a mi papá, que estaba enfermo. Empezaba su paso final de la enfermedad de la diabetes, él había sido operado el corazón, y bueno, en realidad yo me fui a ayudarle a él. Allá viví 7 años, de los cuales como les dije, hace casi 5 años, ahora en enero se cumplió 5 años, yo me quebré el pie, la pierna, por un accidente muy estúpido. Estuve en cama 6 meses, el doctor me dijo que, el ortopedista dijo que por mi peso, que ya había aumentado en ese tiempo, perdón por el movimiento, pero estoy acomodando la cámara. En el tiempo que yo había estado viviendo en la frontera, 2 años más o menos, yo me había dedicado a tomar alcohol. Fumaba como descosido, tomaba alcohol, comía, me refugiaba en la comida, en el alcohol, para olvidar mis penas. Cuando yo me quiebro el pie y paso 6 meses en cama, que ahí conocí a mis mejores amigos y vi quiénes eran mis amigos. A un Erickson Benavides, famoso Favo, que sinceramente le agradezco
A Tito también le agradezco. Tuvimos nuestros encontronazos, Tito, pero te agradezco un montón que estuvieron conmigo 6 meses metidos casi todas las noches en un cuarto acompañándome. Erickson llegaba de su trabajo, de sus cosas, y se metía a acompañarme en el cuarto. A mi papá, que aún así con su enfermedad me cuidó por un año. Al cabo de esos 6 meses yo no les voy a mentir, con todo y todos mis amigos yo me sentía muy solo. No lograba superar la pérdida, no lograba superar la pérdida de mi divorcio, la pérdida de mi hija. Y fueron después de esos 6 meses como año y medio en una silla. Estaba tan pesado que no habían sillas de ruedas, entonces tuvimos que convertir una silla de escritorio en una silla de ruedas. Hace casi un año, cuando mi papá fallece, yo le prometí que iba a cambiar de forma de vivir. Le prometí que iba a dejar de fumar y que iba a empezar a vivir la vida. Y en eso estoy ahorita. Perdón si se me vienen las lágrimas, pero el acordarme de mi papá es algo muy doloroso para mí. Pero ahora tengo un propósito en la vida, tengo metas por cumplir. Y créanme que este video no lo planeaba hacer así, no quería llorar. Pero así soy yo. Bueno, gente, quiero que me acompañen en esa trayectoria. Un día esto subo un video con fotos nuevas, porque sí siento que he bajado de peso. Ayúdenme suscribiéndose, así me aportan y así me ayudan a que este canal crezca, y a ver si algún día logro vivir de este canal. Bueno, vivir no, ganar algo para poder viajar. Ya ahora no tengo trabajo, estoy pensionado, retirado del trabajo, y espero algún día bajar suficientemente peso, empezar mi viaje, enseñarles Costa Rica, enseñarles Latinoamérica, Estados Unidos. Quiero llegar hasta Alaska, quiero enseñarles todo lo posible, cocinando, pescando en todos los lugares que pueda, viviendo, que es lo que deberíamos ser todos, felices y ser libres.